El tema que trataremos hoy es la ascensión del Señor. Este es un tema cardinal de la fe cristiana, pero es muy poco enseñado y muy poco tratado. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar y aparecer a los testigos durante 40 días, es un hecho y un artículo de nuestra fe que hace una gran diferencia en nuestra vida, pues suma en nosotros una gran riqueza espiritual. Leemos así en la Escritura, en Hechos de los Apóstoles 1, 9 al 11, en Nueva Biblia Viva. Y mientras les decía esto, entre paréntesis hago un comentario, les daba instrucciones específicas a los apóstoles después de 40 días de haber resucitado, y mientras les decía esto, ascendió al cielo y desapareció envuelto en una nube. Los discípulos seguían con la mirada fija, viendo cómo se perdía en las alturas, y en eso, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos. Galileos, les dijeron, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Jesús regresará de la misma forma en que lo han visto ascender al cielo. ¡Qué bendición! La ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña? La ascensión está ligada a una cadena de sucesos que nos traen una enseñanza muy poderosa y un mayor entendimiento de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo para nuestra libertad espiritual y para el disfrute de nuestra vida cristiana en plenitud. Yo quiero hablarles de 7 sucesos, desde la muerte en la cruz hasta su entronización y el Pentecostés, que cambian nuestro destino eterno y nos hacen partícipes de su gloria y poder. Entonces, primeramente, número 1, hablemos de la obra completa de Cristo, que es el camino precursor para nuestro destino eterno. La obra de Cristo completa nuestro camino precursor para nuestro destino eterno. Miremos. Son 8 pasos, son 8 cosas muy importantes. Número 1, el verbo se hizo carne. Dice en Juan 1:14, ustedes lo están viendo allí, Juan 1:14 inicia el ciclo. El verbo eterno desciende del cielo y se hace carne. Número 2, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne. Es la encarnación de la justicia y la santidad perfecta, porque Él tuvo una vida completamente ejemplar, una vida perfecta, para que pudiese ser el Cordero perfecto y sin mancha que quita el pecado del mundo. Número 3, Jesucristo muere en la cruz y nos da la victoria. En Colosenses 2:15 lo están viendo, dice que Él triunfó sobre todos los enemigos, sobre los principados y las potestades, y los expuso públicamente y los puso debajo de sus pies y por ende debajo de nuestros pies, debajo de los pies de la iglesia. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice también la Escritura. Así que el número 3 es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Número 4, el Espíritu de Cristo descendiendo a las partes más bajas de la tierra. De esto tampoco se habla mucho, pero es muy importante. Y lo dice en Efesios 4, versículo 9. Efesios 4, versículo 9. Eh, las partes más bajas de la tierra, algunos le llaman el inframundo, pero hay muchas personas que no quieren usar esa palabra. Entonces nos acogemos a lo que dice la Escritura, las partes más bajas de la tierra. Y en el griego es katotera meri tishis, que quiere decir las partes más bajas debajo de la corteza terrestre, el lugar del Hades, específicamente se está refiriendo a ello. ¿Qué importancia tiene este viaje de Jesús en espíritu cuando su cuerpo se quedó allí y no vio corrupción? Y se quedó aquí en el sepulcro y su espíritu salió. No vamos a hablar en este momento de qué pasó con el espíritu de Jesús en las partes más bajas de la tierra, pero tenemos que decir que en Apocalipsis
1:18, Apocalipsis 1:18 lo leen ahí, arrebató las llaves de la muerte y del Hades. El Señor Jesucristo tiene o ascendió con las llaves de la muerte y del Hades en su poder. Número 5, la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección gloriosa, cuando Jesús emerge triunfante y victorioso nuevamente a la superficie de la tierra en espíritu, vuelve a su cuerpo y ocurre el hecho, el suceso más glorioso del cual ya hablamos en una prédica pasada, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 6:4, lo están leyendo allí, menciona claramente la Escritura ese hecho glorioso de la resurrección. Número 6, la cuarentena de Jesucristo en la tierra estando resucitado. Es decir, la cuarentena en su cuerpo glorioso. ¿Cómo así la cuarentena? Sí, Él pasó una cuarentena, 40 días, desde el día que resucitó hasta el día de la ascensión, son 40 días. ¿Por qué 40 días? Esto lo hablaremos en un tema posterior, pero es una cuarentena muy necesaria. Así como Jesús estuvo 40 días en ayuno en el desierto, cuando cambió de la dimensión de su vida normal a la dimensión de su ministerio, también el cambio de ministerio y de dimensión también de la tierra al cielo necesitó esos 40 días, que también son concordantes con los 40 días del diluvio universal. Esto encierra un misterio maravilloso allí, porque el diluvio universal significó la transformación del planeta mediante el juicio de Dios. Así que 40 días corresponde a la redención también o a la preparación de la tierra para un estado nuevo, celestial, en donde después vendría en el Pentecostés el Espíritu Santo de Dios a la tierra y se quedaría en el planeta Tierra. Así que después tenemos el número 7 y es el tema de hoy, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ascensión. ¿Qué es ascensión? Es ascenso al cielo. El Padre lo llevó a las alturas y Jesús subió a las alturas. Hechos 1:9. Allí dice claramente, y ya lo leímos, que Jesús subió al cielo, ascendió al cielo y desapareció envuelto en una nube. Número 8, la entronización de Cristo. Entronización de Cristo. Esto lo leemos en Efesios 1:20 y 21, lo estás viendo ahí en la pantalla. La entronización de Cristo completa o cierra el ciclo de cielos y tierra. ¿Qué es el ciclo de cielos y tierra? Es que Jesús recorrió todas las dimensiones de la creación hechas por su Padre. Todas las moradas o casas o dimensiones, llamémosle de esta manera, fueron cubiertas por Jesús, desde luego, porque Él es el Rey del universo. Él tenía que recorrer todos estos lugares. Y ese número 8, el número 8 en la Biblia también es un número de nuevos comienzos. Así que esta es la obra completa de Jesús tocante a nuestra salvación y la obra que hizo en la tierra y para volver al cielo. Desde el cielo, el primer paso es, Él estaba en el cielo con su Padre en la eternidad, bajó y volvió a subir y volvió a su estado original, pero en su estado original, en el trono, volvió glorioso. Así que la ascensión de Cristo tiene esa connotación y ese sentido de victoria. El que fue humillado hasta las partes más bajas de la tierra, ascendió para llenar todos los cielos y para sentarse victorioso y triunfante a la diestra de su Padre en las alturas. Número 2, tenemos que hablar de un punto que lo he titulado Cosmovisión completa y real. Cosmovisión completa y real. Ya dijimos, Jesús recorre el camino completo de la realidad, de la existencia, en cuanto a creación, tiempo y eternidad. Lo que nosotros llamamos vida práctica
no es la realidad completa. Tengo que decírselos hoy. Nosotros le decimos a la vida práctica a la vida que estamos viviendo. Pero esta no es la realidad completa. Debemos ver la realidad completa para caminar en la verdad que aprovecha y tiene verdadero sentido. La cosmovisión del hombre, ¿y qué es cosmovisión? Es un término acuñado por un humanista alemán. Esto significa la visión del cosmos o el mundo a nuestro alrededor. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo percibimos el mundo a nuestro alrededor? ¿Cómo lo interpretamos y qué ideas o qué paradigmas inventamos o nos hemos formado alrededor de la cosmovisión que tenemos? De esa cosmovisión depende nuestro estilo de vida, nuestras decisiones, nuestros temores y miedos, y también depende de ello nuestros emprendimientos en la vida. La cosmovisión determina nuestro grado de confianza y seguridad en la vida. Es decir, en aquello en que confiamos y en aquello en que nos sentimos seguros para descansar sin cambiar nada porque ya nos sentimos a gusto, nos sentimos confortables, nos sentimos bien. Pero la revelación del recorrido de nuestro Señor Jesucristo por ese ciclo completo de dimensiones de la realidad de la existencia, porque ¿qué es la existencia? Todo lo que hay, todo lo que existe, es decir, todo lo que creó Dios, todo lo que creó nuestro Padre. Y ese recorrido de Jesús por el ciclo completo de dimensiones de toda la realidad de la existencia nos proporciona el conocimiento de la verdadera realidad. ¿Sabían esto? Jesús implícitamente al recorrer todas estas estaciones nos está enseñando la realidad completa. Y todas estas dimensiones tienen un aporte para nuestra cosmovisión y por ende para nuestro destino. Qué tremendo esto. Nosotros tenemos que aprender a ver más allá de lo que vemos con nuestros ojos de carne y de aquello que percibimos con nuestros sentidos como si fuera la realidad práctica, y a esa realidad práctica nosotros nos aferramos para vivir. Jesús nos da la verdadera cosmovisión para construir la verdadera fe, confianza y esperanza. Y escuchemos esto porque ya hemos hablado de esos temas y ustedes ya saben a qué nos referimos porque ya los estudiaron, me imagino, en sus casas. Abrieron la Biblia después de estas prédicas, no se conformaron solamente con lo que les he hablado y predicado, sino que escudriñaron por sí mismos y se enriquecieron por sí mismos en su fe. Gloria a Dios. El camino de Jesús, les decía, recorriendo todas las dimensiones del universo y teniendo algo que hacer y algo que concretar en cada una de ellas, nos da a nosotros la cosmovisión o la visión bíblica verdadera y práctica para aplicarla en nuestra vida. La realidad práctica de la vida, así como la interpretamos nosotros, es tan frágil y tan volátil que en un solo segundo o en un solo latido de nuestro corazón puede cambiar sin previo aviso. Ya saben ustedes a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo al día de partir de este cuerpo. Es tan frágil y tan volátil. Y sin previo aviso, enseguida, después de ese instante de la realidad práctica, porque es un instante de la realidad práctica, en el cual esa realidad se interrumpe, ya estamos viajando a toda velocidad a otra dimensión de la existencia. Y es una dimensión tan real o más real que esta del mundo material. Quiero decirles eso. Es una dimensión aún más real. Ahora, en ese día o en ese momento o en ese segundo o en ese latido del corazón que dejó de latir, desaparece de nuestra vista, de nuestro oído, de nuestros sentidos, de nuestro tacto, desaparece esta realidad y nunca más la volveremos a ver y ya estaremos inmersos
en un nuevo comienzo, en una nueva realidad que será eterna. ¿Has pensado en eso? Estamos a veces tan aferrados a este mundo y a esta realidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el lugar o dimensión en el universo, en la existencia creada por Dios? ¿Cuál es el lugar más real, más seguro, más firme y más duradero? Porque ese es el lugar en que una persona inteligente y sabia debería vivir o debería aferrarse a vivir, porque es la verdadera realidad. Número 3, el lugar más seguro para vivir. Hablemos de ese lugar más seguro para vivir. Definitivamente no es esta dimensión actual, viviendo en nuestro cuerpo de carne y sangre. No lo es. No es tampoco Estados Unidos ni es Europa. De hecho, en medio de esta pandemia, está demostrado que el sueño americano es supremamente relativo. Ninguna potencia económica representa un paraíso de seguridad. El mejor lugar para vivir en este momento físicamente sería la isla del náufrago. ¿Recuerdan la película? La isla del náufrago. Allá nadie se contagia, el náufrago no se contagia. Así que podríamos volar a una isla desierta y vivir como el náufrago y estaríamos seguros de no contagiarnos. Cuando estudiamos el camino recorrido por Jesús, nos damos cuenta que Él cubrió todas las dimensiones e hizo todo lo necesario para prepararnos y asegurarnos el mejor lugar del universo para nosotros, para que sea nuestra mejor casa para vivir y para que tengamos la seguridad completa y eterna. Leámoslo en Juan 14, 1 al 6, Nueva Traducción Viviente. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¡Uy! ¡Qué maravilloso! Yo le doy un aplauso al Señor por su palabra. Pablo también lo ratifica en 2 Corintios 5:1, Nueva Traducción Viviente, dice así. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, entre paréntesis, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. ¡Wow! Pero me gusta mucho también el versículo anterior cuando Jesús dice que se va a prepararles un lugar a los discípulos. Y les está dando la esperanza que cuando esté listo ese lugar, volverá para llevarse a los discípulos. Y solamente a los 12 apóstoles. No, a todos nosotros, sus discípulos, los creyentes. Sigamos adelante. Entonces tenemos que decir que el lugar más seguro, eterno, de mayor felicidad, con más provisión, con más riqueza, con más belleza, más cómodo, con más cosas para disfrutar. ¿Les gusta eso que estoy diciendo? Con amigos por siempre para divertirse y amarlos. Es el lugar que se fue a prepararnos el Señor. ¿Dónde queda ese lugar? No queda en los lugares más bajos de la tierra, porque Jesús no fue allá a prepararnos casa en los lugares más bajos de la tierra, tampoco en algún país del planeta o en Israel, porque Jesús volvió de la muerte y resucitó en Israel, pero solo se quedó allí de paso por 40 días. No es en otro planeta tal vez paradisiaco, pues Jesús traspasó los cielos en ascenso, pero no se quedó en ningún planeta. Es en el cielo mismo, a la derecha del Padre.
en la dimensión de mayor altitud del universo entero, en la dimensión de la mejor realidad, de la más segura y confortable, la mejor realidad de la existencia. La ascensión de Jesús al cielo es la culminación de su recorrido, y creer en esa verdad y estudiarla con el Espíritu Santo y la Biblia en mano, ¿saben qué hace? Libera la esperanza, la confianza, la felicidad, la paz y el poder para vivir en la vida práctica como realmente se debe vivir. ¿Cómo te parece? No se trata solamente de una vida futura después de la muerte. No es correcto pensar ni hablar de la siguiente forma. Escuchen, yo sé como cristiano que cuando me muera me iré a la presencia de Dios, pero eso será en el futuro. Por ahora debo vivir en la realidad de la vida práctica. Número 4, vamos a hablar. Ojos en el cielo y pies en los pedales. Repito, ojos en el cielo y pies en los pedales. Tener los ojos puestos en la vida práctica para un cristiano es como manejar un carro con los ojos puestos todo el tiempo en el tablero de controles, la palanca, los pedales y el timón. El buen chofer es el que maneja mirando para dónde y por dónde va conduciendo su carro, con la esperanza puesta en su destino. Pero, por tacto, sin mirar, acciona los controles y solo echa vistazos rápidos al tablero. ¿Qué tal un chofer que todo el tiempo esté mirando el timón, los controles, los pedales? Estrellada segura. Va dando bandazos contra todos los obstáculos. Tal vez eso nos pasa en la vida. Somos tan prácticos que miramos solamente lo que tenemos que hacer en esta vida y estamos centrados solo en las cositas pasajeras de esta vida y no estamos mirando hacia nuestro destino. Por eso es que vamos dando golpes, choques y bandazos en nuestra vida. La realidad de la vida práctica para el verdadero creyente no es vivir con los ojos puestos en la vida práctica. La esperanza viva no es tener una esperanza futura de algo que sucederá y experimentaremos allá después de la muerte. Solamente cuando allá se pase lista, como el himno antiguo. La esperanza viva no es solamente aquella que no trasciende más allá de la muerte, como les enseñé en el tema de la esperanza, porque esta es una esperanza imaginaria, vivir solamente pensando en el futuro. La esperanza viva también significa una esperanza que tiene vida propia, es decir, una experiencia con vitalidad en el presente. Escúchame muy bien este término, una experiencia con vitalidad en el presente. Leámoslo en Colosenses 3, 1 al 4, Reina Valera 60. Escuchen muy bien y léanlo muy bien. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Oh, aleluya! La ascensión del Señor tiene el sentido práctico de atraernos hacia nuestra verdadera casa segura y eterna dentro de nuestra vida práctica, todavía en el cuerpo. Es decir, no es solo en el futuro, sino que nos atrae en espíritu, en fe, en esperanza, en emociones, en vitalidad, en fuerza, en todo. Nos atrae la ascensión de Jesús, porque dice que Él subió a los cielos. En Efesios 4, 11, 4:10, 11 dice que Él subió a los cielos y llevó cautiva la cautividad. Arrastró cautiva la cautividad. ¿Y qué es la cautividad? La cautividad es nuestra propia cautividad que está cautiva a la vida solamente en este mundo. Qué maravilloso, ¿verdad? Y se fue a hacernos morada, pero no para un futuro lejano,
sino para que empecemos desde nuestra vida de fe a disfrutar de nuestra morada. Poner la mira en las cosas de arriba significa vivir mirando esa realidad porque es la verdadera realidad. El discurso correcto es, porque tú me puedes decir, o escuchamos el término siempre, vive la realidad práctica del mundo, no vivas en las nubes. Pero sabes que decir esto, pues tiene una connotación para los que viven elevados, es cierto, elevados en lo que no debe ser y que no quieren trabajar. Pero en el sentido práctico del cristianismo es antibíblico. Para las personas que sí tienen destreza en los pedales, el discurso correcto es el siguiente. Ten la mira en tu destino eterno que preparó Jesús para ti y vívelo con una esperanza viva, con los pies puestos en los pedales para manejar este mundo con maestría y destreza, pero sin mirar los pedales. ¿Entendido? Sin mirar los pedales. La Escritura lo enseña claramente, dice en Efesios 2:6, Reina Valera 60, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Entonces entremos al punto número 5. El lugar de privilegio en el trono con Jesús para siempre. El lugar de privilegio en el trono con Jesús para siempre. El punto principal del cual debemos vivir conscientes, con conciencia situacional, es que nuestro centro y eje de la vida es Jesús. Y nuestra realidad es estar y permanecer con Él sentados en el trono. Aquí tenemos que hablar de dos cosas, nuestra posición y nuestra situación. Nuestra posición es la siguiente: fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Fuimos comprados a precio de la sangre de Jesús. Somos propiedad del Señor Jesucristo. Así que Él, en espíritu, en la ascensión al cielo, nos ascendió, nos llevó cautivos y nos hizo sentar en lugares celestiales espiritualmente. Y esto no es algo que nosotros en realidad decidimos, sino que fue el poder de Dios porque nos compró con su sangre. A los que creímos nos metió allá, ya nos puso allá en lugares celestiales. De tal manera que si yo me quiero bajar de allá en espíritu, no puedo bajarme porque estoy en lugares celestiales. Por inercia de la salvación, llamémoslo así, inercia, el día que muera voy a ser chupado, absorbido, ascendido en la misma ascensión de Cristo allá, y allá estará mi realidad. Esa es mi posición real, esa es tu posición real, esa es la posición real de la iglesia en Cristo Jesús. Esa es nuestra realidad posicional. Pero utilicé el término conciencia situacional, es que nosotros debemos hacer el ejercicio de conscientemente creer lo que dice la Escritura. Y nuestra situación, que está aquí en la tierra, esa es nuestra situación actual, captada por los sentidos, nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestro cuerpo, estamos inmersos aquí en esta realidad material en cuerpo, pero en espíritu estamos conectados con el cielo. Debemos desarrollar la conciencia situacional de fe o el discernimiento de espíritus de subir al cielo, de mantenernos en nuestro lugar, en la situación en que estamos, alinearnos con nuestra posición verdadera, que es en el cielo. Aleluya. Debemos tener esa conciencia situacional, manteniéndonos ubicados en nuestra posición, pero desde nuestra posición gobernar sobre nuestra situación. Escúchame esto y reténlo y escríbelo. Desde nuestra posición debemos gobernar sobre nuestra situación y no lo contrario. Los creyentes vivimos desde nuestra situación tratando de
de entender de alguna manera nuestra posición y a veces ni la creemos, solo es una teoría o una doctrina en nuestra cabeza, pero es lo contrario. Lo repito para hacer hincapié y para que quede muy grabado en nuestra mente y nuestro corazón y nuestra fe y nuestra esperanza. Desde nuestra posición debemos gobernar sobre nuestra situación. Es que tenemos muy grandes privilegios como iglesia, muy grandes privilegios como personas. Fuimos llamados como iglesia a ser la esposa del Cordero. Está en Apocalipsis 19:7, lo puedes leer, te lo dejo para que lo leas en tu casa, para que no sea solamente escuchar esta predicación y ya te olvidaste, sino que continúes estudiando. Apocalipsis 19:7 profundiza en que la iglesia es la esposa del Cordero y toda esposa está donde el esposo está. Y si la esposa, si una mujer se casa con el rey, pues el rey se la lleva a vivir al palacio, ¿verdad? Lo mismo también nosotros tenemos la naturaleza divina de Jesús en nosotros. Fuimos hechos partícipes de la misma naturaleza divina de Cristo, porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y nos transformó. Esto está en 2 de Pedro 1:4. Puedes escribirlo y estudiarlo después, 2 de Pedro 1:4. En tercer lugar, somos coherederos con Jesús. Romanos 8:17, allí nos dice que seamos subherederos, es decir, que Él hereda todo y nos da una pequeña porción, sino que somos coherederos. Él comparte toda su herencia con nosotros, con su iglesia, coherederos con Jesús. Romanos 8:17. En cuarto lugar, dice que gobernaremos con Él. En Apocalipsis 24 dice, y vi los tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y en 1 Corintios 6:3 dice que nosotros juzgaremos a los ángeles, dice Pablo a los creyentes. Nosotros juzgaremos a los ángeles por Dios. También, y en quinto y último lugar, dice que volveremos de nuevo con el Señor Jesucristo a la tierra para gobernar con Jesús. Y de eso hablaremos después del rapto de la iglesia, de la segunda venida de Cristo y de la resurrección de entre los muertos de todos nosotros, que ese será un tema futuro, no dentro de 8 días, sino más adelante. Entonces, qué maravillosa esperanza, qué gloriosa fe poderosa que es desatada en nosotros a través del conocimiento, la revelación y el entendimiento del significado profundo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Meditemos en ello y oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias por tu obra completa en esos 8 pasos que tú diste cubriendo todas las dimensiones de la creación. Gracias por enseñarnos a ver, a tener una cosmovisión bíblica correcta, completa, de todo lo que son las dimensiones y nos espera. Gracias por decirle a tus discípulos que tú eres el camino, la verdad y la vida, que a donde tú vayas nos llevarás a nosotros, que fuiste a prepararnos lugar y nos llevarías tras ti, Señor, tras de ti. Gracias, Señor, por salvarnos y no solamente salvarnos, sino cancelar todos los decretos y todas las leyes que pesaban contra nosotros y también arrebatar las llaves del infierno y del Hades para que ya no vayamos allá. Gracias, Señor, porque te sentaste a la derecha del Padre en las alturas con tu ascensión para llevarnos y nos llevaste a nosotros en espíritu hasta tu presencia. Señor, haznos conscientes, permítenos que ejerzamos nuestra fe y esperanza, haciéndonos conscientes cada día de vivir desde nuestro eje y desde nuestro lugar celestial, nuestra posición, para gobernar desde allí o desde aquí sobre nuestra realidad situacional en este mundo, que todas las cosas están bajo control, que si Satanás mismo y todos los espíritus que se oponían a ti y que eran nuestros enemigos, ahora quedaron sujetos debajo de tus pies y tú eres el Rey y el Señor sobre ellos y toda rodilla y toda lengua confesará tu nombre, también nosotros en ti tenemos la autoridad y las llaves para declarar, profetizar y confesar y gobernar con autoridad
desde nuestra posición celestial sobre nuestra situación terrenal. En el nombre de Jesús. Amén.